Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca de las donatarias autorizadas. En esta cápsula informativa se le informa de la pérdida de la autorización. Es decir, si usted tiene una persona moral con fines no lucrativos y usted tiene la facultad de recibir donativos y es una donataria autorizada por el SAT, acaba de surgir una nueva reforma donde se adiciona el octavo párrafo del artículo 80 de la ley del ISR, para que en el caso de que usted sea una donataria autorizada y obtenga la mayor parte de sus ingresos, más del 50%, de actividades distintas a los fines por las que fueron autorizadas para recibir donativos, ¿qué cree? Pierde su autorización. Lo anterior para evitar que realice actividades tendientes a obtener un lucro. Se reforma la fracción cuarta y quinta del artículo 82 de la ley del ISR para precisar que el objeto social al que deben destinarse la totalidad de sus activos es aquel por el que fueron autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, y en el caso de una revocación de la autorización o conclusión de su vigencia y no se renueve dentro de los 12 meses siguientes, se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. También se reforma el tercer párrafo de la fracción quinta del artículo 82 de la ley del ISR para establecer que quienes no cuenten con la autorización para recibir donativos deberán tributar ya no como una persona moral con fines no lucrativos, sino en los términos del título 2 de la ley del ISR, es decir, como una persona moral con fines lucrativos. También se adiciona un cuarto párrafo a la fracción quinta del artículo 82 de la ley del ISR en el que se incluye el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos derivado de las solicitudes presentadas por las donatarias autorizadas. Se reforma la fracción sexta del artículo 82 de la ley del ISR para especificar la obligación de mantener a disposición del público en general la información relativa a los donativos recibidos y su patrimonio, para cumplir con la obligación de transparentar en el supuesto de una revocación de la autorización cuando no se le haya renovado la misma, deberán cumplir con la obligación dentro del mes siguiente a su notificación. Se deroga el artículo 82 ter de la ley del ISR que establecía la opción de las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. Causales y procedimientos de revocación de la autorización. Se adiciona al artículo 82 cuater a la ley del ISR para incluir las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles y el procedimiento que se debe seguir para tales efectos. Tenga usted mucho cuidado si tiene usted una persona moral y usted está autorizada para recibir donativos. Si comienza a recibir donativos y donativos y donativos y donativos y rebasan más del 50% de actividades distintas a los fines por las que fueron autorizadas para recibir donativo, va a perder su autorización. Esto es para evitar que usted realice actividades tendientes a fines de lucro. El fundamento legal se entra en el octavo párrafo del artículo 80 de la ley del impuesto sobre la renta. Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. Radio Fiscal MX presentó donatarias autorizadas en personas morales que rebasen más del 50% de sus ingresos van a hacer que pierdan su autorización. Tenga mucho cuidado si usted tiene una asociación civil y usted percibe o recibe donativos. Si los donativos que percibe no son de acuerdo a los fines con los cuales fue autorizada, el SAT la va a fiscalizar y le va a cancelar su autorización. Todo esto de acuerdo al fundamento legal en el artículo 80 de la ley del ISR, en el octavo párrafo. Radio Fiscal MX presentó la cancelación de donatarias autorizadas en personas morales por el contador público Pedro Linares Manuel a través de www.radiofiscal.com. Le invito a que se suscriba en nuestro canal de YouTube, Radio Fiscal MX, y que nos siga también por medio de Anchor.fm
quien nos hace favor de compartirnos en Google Podcast, en Radio Public y en Spotify. Muchas gracias, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da de escucharnos. Que tenga un excelente día.